no pintan como realmente deberían. Y de acuerdo a eso es que la gente mejor dice, no, pues no vale la pena. Lo Sí, viejo, lo viejo conocido, ¿verdad? y ¿cómo se llama? Y lo bueno es que tenemos la oportunidad de una nueva generación de jóvenes políticos de poderle dar otro rostro, otra dinámica, a un nuevo frente, como es un eslogan. No es que vamos a cambiar la bandera o los valores, sino que hay que incluir todo aquello que cuando nace el FMLN todavía no era parte del desarrollo social, como es el tema de LGTBI, como es el tema de discapacidad, por ejemplo, inclusión, como es el tema ecológico, que tiene que ver con el medio ambiente, el tema de mujeres. Actualmente me atrevería yo a decir de que yo creo que ya estamos al aire. Sí, a comenzar en un instante. Sí, ya estamos al aire. Ok. Buenas tardes, amigos de la plática. ¿Cómo están? Un saludo especial desde Houston, Texas. Para mí es agradable estar de nuevo con ustedes transmitiendo en un día martes, martes 19 de enero. ¿Cómo cambia el tiempo rápido? ¿Cómo cambia el año? Ya se nos van 19 días. Aparece un nuevo gobierno en Estados Unidos. Mañana empiezan a volar cabezas de mucha gente y nosotros enfrascados en una elección para diputados y alcaldes en El Salvador el 28 de febrero, pues estamos interesados en dar a conocer las propuestas que tienen las nuevas candidaturas que aparecen en la palestra política. Me acompaña desde San Miguel Alejandro Escoto, que está aspirando a ser diputado para el periodo 21-24, a quien le doy la bienvenida y es un gusto recibirte, Alejandro. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a este espacio. Hola, buenas noches. Gracias, Luis, por darnos la oportunidad de participar en este espacio tan importante como es la plática. Un saludo para nuestros hermanos salvadoreños que nos sintonizan en Facebook Live, la plática, que residen en Estados Unidos. También un saludo a nuestros hermanos salvadoreños y en particular a mis hermanos y hermanas migueleñas que nos están viendo a través de esta plataforma digital y que es tan importante y bien vista, muy bien ponderada, como es la plática. Gracias, Luis, por aperturar este espacio a mi candidatura. Soy Alejandro Escoto, candidato a diputado suplente por el FMLN en San Miguel, acompañado, haciendo fórmula con Melvin Benítez en la casilla número 2. Mira qué importante es conocer caras nuevas. A mí me llena de satisfacción que muchos jóvenes se decidan ser parte de la solución y no quedarse como espectadores como muchas veces sucede, porque los jóvenes tradicionalmente no les ha gustado la política, siempre la han visto como un trabajo para viejos y los jóvenes que se deciden a meterse a política tienen, tienen una idea diferente, tienen un concepto diferente de lo que es la política. Pero antes de entrar en materia, quisiera que te presentaras a la audiencia porque como nosotros llegamos aquí básicamente a Estados Unidos, la gente necesita conocer los rostros nuevos en política. Llegamos a El Salvador, mucha gente te conoce en San Miguel, pero en otros departamentos también es necesario que la gente sepa quién es Alejandro Escoto. Te dejo los micrófonos. Gracias, Luis. Bueno, mi nombre, como dije en un inicio, es Alejandro Escoto y soy candidato a diputado suplente por el FMLN del departamento de San Miguel, haciendo fórmula con Melvin Benítez, un licenciado, abogado eh, de aquí de San Miguel también, y que ambos participamos por primera vez en una
un cargo de elección popular con miras a renovar la política de nuestro país y particularmente a darle una cara, una nueva cara, a un nuevo frente a lo que es nuestro partido FMLN, nuestro partido histórico FMLN, desde luego, sin cambiar lo que son nuestros colores que nos distingue, el rojo y el blanco, con nuestra estrellita en el firmamento, ¿verdad? Que es como nuestra guía, pero sobre todo los valores y los principios por los cuales se nace el FMLN, de aquellas 5 estructuras revolucionarias que formaron parte pues de lo que es el conflicto armado, que recientemente pues conmemoramos un 29 aniversario de los acuerdos de paz y el nacimiento del FMLN como instituto político electoral. Ese soy El yo. FMLN viene de una historia muy larga que comenzó cuando ni siquiera eras proyecto de vida y sin embargo, ¿en qué momento te identificas con el FMLN? Desde el útero de mi madre, desde el momento de mi concepción, mi padre fue combatiente del FMLN, él formaba parte de las FPL, era jefe militar de la zona metropolitana, que desafortunadamente pues cayó durante el conflicto en una masacre junto con otros 4 compañeros allá en el barrio Santa Anita de San Salvador. Mi padre, sus hermanos, formaron parte de lo que es también este movimiento insurgente, se le decía en ese momento, pero que tenía clara la visión de participar de esta manera, que quizás era el último recurso, la vía armada, para romper con todas esas barreras de la exclusión, de la discriminación, de la pobreza, de la represión, que en esos momentos se vivía. Luego, pues, eso es mi filiación congénita. Sin embargo, en la medida que nosotros fuimos creciendo, nos damos cuenta de quién era nuestro padre, Francisco Escoto, a quien honramos su memoria como una guía para nuestro pensamiento de izquierda y nuestra formación de izquierda. Y encontramos en el FMLN definitivamente los valores que nos identifican con la justicia social, con la igualdad, con la equidad de género. En este momento la inclusión de todos aquellos sectores tradicionalmente excluidos y marginados. Yo actualmente, pues, soy una persona con discapacidad, adquirí mi capacidad a causa de la violencia social en el año 2000, uso silla de ruedas. Sin embargo, no me inmiscuí en la política, sino hasta en el 2010, 2009, ¿verdad? Que entramos ahí con el movimiento, me recuerdo que ya habíamos participado, afiliados en las elecciones internas, aquella famosa elección interna con Shafik y Oscar, ¿verdad? Que después fueron depuradas, pues, y a raíz de una sentencia de la Sala Buenas nuevamente se vienen las elecciones internas. Sin embargo, fue muy intermitente mi participación, más mi hermano tuvo una participación más activa. Sin embargo, luego me meto a conocer un poco más de la política y estuve acompañando de alguna manera el esfuerzo de aquellos de amigos de Mauricio Funes, siempre vinculado con el partido. Y luego pues nos metemos definitivamente en la campaña del profesor Salvador Sánchez Serén, ya de manera activa, ya muy identificado. Sin embargo, había pasado también por el movimiento de las organizaciones sociales, particularmente las organizaciones de personas con discapacidad, de la cual pues en San Miguel soy fundador y miembro de una de ellas, que es la Asociación Salvadoreña de Personas con Discapacidad de Oriente. Nos damos cuenta, o me doy cuenta, de la importancia de la participación de las personas con discapacidad en la política, porque esta es la manera directa para poder hacer un cambio desde adentro. Claro, las organizaciones sociales
que son políticas pero no partidarias, hacen presión desde la sociedad civil para el cumplimiento de los derechos, en este caso minorías como lo somos nosotros, pero me doy cuenta de que para poder hacer cambios sustanciales, poder hacer leyes favorables, para poder tener una incidencia de manera directa, hay que hacerlo a través de la participación política partidaria de manera directa. Sin embargo, es hasta este año que decido participar en las elecciones internas de mi partido FMLN, quedando en segundo lugar, y ahí pues Melvin también queda en segundo lugar, porque la dinámica ahora de las elecciones internas es que nos inscribimos para sea propietario o sea suplente, los afiliados votan y el primer propietario, el más votado, primer propietario hace fórmula con el primero más votado de suplente, y así en cascada hasta la sexta diputación. Y es ahí que la militancia decide darme el voto de confianza, darnos junto a Melvin el voto de confianza de creer en nuevos rostros, de creer en un nuevo frente, de dar la oportunidad a esta, digamos, pareja, aunque íbamos separados, pero ya en el momento de consolidarlo, de hacer una combinación de juventud con impulso. Nosotros, al menos yo no obedezco a ningún grupo político, ni de dirección general, ni dirección departamental, ni municipal. El respaldo es de la militancia y eso me da a mí solvencia para poder decir de que vamos a trabajar en beneficio de los y las salvadoreñas. Ese es, digamos, brevemente el porqué, ¿verdad? De participar. Además, también pertenezco al sector de emprendedores, un pequeño comerciante que me he dedicado desde el 2006 a la venta y la comercialización de productos de lotería y otros productos, ¿verdad? Varios. Así como pues me meto, ponemos kioscos, pongo kioscos, hago unos establecimientos y me meto también en la dinámica comercial. Particularmente ahora que nuestro país está viviendo una crisis económica, bueno, no solo nuestro país, es a nivel mundial, pero aquí golpea más porque no tenemos recursos naturales que podamos explotar, y aquellos recursos que estaban en manos del Estado pues fueron privatizados. Entonces, lo poco que produce el Estado, lo poco que produce pues no ajusta, y es que entendemos que también el papel del sector formal, del sector informal, de las pymes, las medianas y las grandes empresas, es importante para el desarrollo de nuestro país. Y nosotros creemos que es necesario en este momento acompañarlos para fortalecerlos y para salir adelante juntos de esta crisis, porque solo unidos somos capaces de lograrlo. Dicen que no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente, ¿va? Es correcto. Y una persona que tiene, en cierto modo, condiciones especiales para poder movilizarse como lo eres, se ha encontrado con barreras legales, se ha encontrado con barreras físicas, se ha encontrado con barreras financieras, y has tratado de abrirte brecha en ese campo tan difícil, pero como vamos a enfocarnos en realmente, bueno, si tú conoces esas necesidades de la población, ¿qué le falta a San Miguel para tener esa apertura, para darle el espacio que necesita para desarrollar las habilidades que se tienen? Bueno, quizás en el tema de inclusión, si a eso es lo que va dirigida la pregunta. Fíjate que voy a hacer, digamos, una pequeña introducción, allá en el 2013, porque también he formado parte del CONAIPD, que el ente rector en materia de discapacidad, representando a las organizaciones de la sociedad civil, en este caso las organizaciones de personas con discapacidad. Tuvimos la oportunidad de presentar un informe sobre los avances en materia de discapacidad en El Salvador, a raíz de que El Salvador ratificó en el 2008 lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Salvador presenta un informe a la ONU, al Comité de Expertos de Personas con Discapacidad de la ONU, pero también existe un informe alternativo que nace de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, o sea, no nace, pero lo coordina junto con otras organizaciones de y para personas con discapacidad, y se presenta un informe alternativo de país. Y tuve la oportunidad de viajar a Ginebra y a presentar este informe del país sobre los avances. Definitivamente es una belleza Ginebra por el nivel de accesibilidad que tiene la ciudad. Me encontré muchas personas con discapacidad en silla de ruedas, es decir, que también tenían ciertas limitantes en sus brazos, con sus sillitas de motor, abordando el transporte público, subiendo, bajando de las aceras, etcétera. Entonces veo esta inclusión, y aún así nos decían los de ahí, los suizos, que ellos todavía se sienten que no han alcanzado el nivel de inclusión que desean. De luego, Ginebra, pues, es una megápolis. Hay pueblos aledaños, de los cuales no gozan con el nivel de inclusión que existe en Ginebra. Pero el viaje no fue, digamos, como me encontré también a un argentino que había regresado a vivir a Ginebra por las condiciones laborales incluso, y que las oportunidades para las personas con discapacidad en el área laboral ahí son muy buenas, sino que no me fui con el deseo de me gustaría quedarme a vivir en Ginebra, sino que ¿cómo hago para llevar a Ginebra a San Miguel? Eso, porque acá la población con discapacidad en el casco urbano y en el área rural es grande. Solo en el último censo del 2007, imagínate el 2007, qué tan desactualizado está. Habían alrededor de 16.000, 17.000 personas con discapacidad y más de 35.000 personas con discapacidad en todo el departamento. Entonces, vengo y decimos, ¿qué es lo que hay que hacer? Respondiendo a tu pregunta. Primero que nada, hay que legislar en función de la discapacidad. Precisamente el 1 de enero entró en vigencia la Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad, que es un instrumento legal actualizado en el cual también incluye el papel de la municipalidad para generar las condiciones de accesibilidad, las condiciones de inclusión, porque la inclusión tiene que ver con la accesibilidad no solo en la infraestructura, sino también en la salud, en las comunicaciones. Por ejemplo, lo ideal, Luis, es que ahorita nosotros tuviéramos un intérprete en lengua de señas para que aquellas personas de la comunidad de sordos, para las personas sordas, estuvieran entendiendo también la propuesta electoral. Desafortunadamente, pues eso requiere recursos, y lo dijiste tú, ¿verdad? Que no contamos con recursos, no contamos con el financiamiento que pueden contar, sobre todo los del partido oficial, que ya llevan cerca de $2 millones gastados en campaña. Entonces nosotros estamos haciendo, como dicen, de tipo corazón el esfuerzo. Entonces, pero eso es inclusión. La alcaldía de San Miguel, junto con la RENADIS, que es una red de organizaciones de personas con discapacidad, pero sobre todo que van enfocada en la niñez, están haciendo ya lo que es un instrumento base para saber cuántas personas, cuántos niños, niñas, adolescentes hay con discapacidad. Pero eso va a ir más allá, porque es importante saber también cuál es la población adulta que hay con discapacidad para generar políticas municipales, y que sea también desde la asamblea, a través de la legislación, que nosotros podamos generar las condiciones de igualdad que necesita nuestra población, como es el acceso al trabajo, como es el acceso al transporte, como es el acceso a la educación, como es el acceso a la salud. Pero la parte más importante, digamos, que si me decís qué es lo más importante, que
en qué hay que enfocarse es en la movilidad, porque de la movilidad depende mucho que yo tenga acceso a educación, que yo vaya a la escuela, a la universidad, a un técnico, o vaya a capacitaciones, que yo tenga acceso a la salud y que yo tenga también acceso y oportunidad a un empleo. Esa movilidad, ¿cómo garantizamos la movilidad en las personas con discapacidad? Entonces, esta nueva ley nos da la herramienta legal para poder nosotros exigir que tanto las instituciones del Estado como las empresas privadas aporten o hagan su parte en el desarrollo de estas políticas que van encaminadas a la inclusión. Yo tengo conocimiento, por ejemplo, en San Miguel. Yo conocí San Miguel, donde encontrase universidades que tienen 2 o 3 niveles, pero ni siquiera tienen un ascensor. Y los estudiantes tienen que movilizarse por la grada, ¿verdad? Entonces, cuando un estudiante universitario o un colegio, por decir algo, tiene gente que necesita este tipo de educación, las instituciones de educación no les proveen esa facilidad que por ley deberían de tener en su infraestructura, así como hablemos más sobre la parte del transporte. No está preparado el transporte para las personas con cierto grado de dificultad para moverse. Y si tú vinieras aquí a esta ciudad, por ejemplo, no vas a encontrar una Ginebra, pero vas a encontrar una facilidad donde por ley, por obligación, todo el transporte público debe tener una rampa y un acceso específico. Incluso, fíjate bien, incluso el motorista sube la persona con silla de ruedas y él se encarga de acomodarla para que esté en el lugar adecuado. En el espacio que Y tienen los buses. es un bus ¿Sí? que tiene todo, y no solamente uno, todo el servicio de transporte, todo el servicio. Si hablamos de taxis, hay taxis específicos para eso. ¿Por qué? Porque hay esa obligación. Las rampas físicamente existen todas en las carreteras, en las calles, rampas específicas para movilizarse. Y toda esa parte yo creo que estamos en pañales en El Salvador, pero ¿qué tanto se debe de hacer más allá de una ley? Es una parte cultural, diría yo. Porque Bueno, nosotros, es porque histórico, perdón Luis. Y ahí, culturalmente estamos nosotros todavía en ese punto. Todavía existe incluso gente que no le da el apoyo. Por ejemplo, la ley te obliga a que le des trabajo a una persona por cada 100 que tengas, o ahora parece que va a ser más personas por cada una por 100. cada 20, hoy es una por cada 20, según la Ajá, nueva ley. imagínate. Pero si tú te das una visitada por las diferentes compañías grandes del país, te vas a sorprender que no existe. No Así existe que esa apertura. es bien complicado. Mira, es como es un tema, la discapacidad es un eje transversal y por eso hablaba de un inicio. Si tú me preguntas, lo medular es la movilidad. ¿Cómo garantizar la movilidad para las personas con discapacidad? Con movilidad yo llego a la escuela. Con movilidad voy a la unidad de salud, tengo acceso a la salud. Con movilidad yo puedo ir a un trabajo. Fíjate que aquí, por ejemplo, el Grupo Lorena yo entiendo que tiene a personas con discapacidad dentro de sus fábricas, personas sordas. Han adecuado a la infraestructura también para que las personas con discapacidad física tengamos accesibilidad. Lo mismo el Grupo Campestre, o sea, te hablo de empresas migueleñas, ¿verdad? Porque Sí. las transnacionales ya vienen con una política, ¿verdad? Pero las empresas grandes migueleñas han adecuado. Incluso también el campestre tiene personas con discapacidad contratadas. Quizás no en la cantidad de que la ley pudiera exigir, o yo creería que sí, habría que ver, no tengo el dato, no, nunca se los he preguntado a los amigos, ¿verdad? Juan Carlos, a Remberto, que son parte de estos grupos,
muy fuertes que generan muchos empleos también aquí en San Miguel. Entonces, ellos han adecuado sus instalaciones en la medida que también los espacios lo han permitido, porque fíjate que en San Miguel es bien chistoso. En San Miguel hay aceras, hay calles donde no hay aceras. Yo creo que ya caminaban por el lado de la alcaldía, y no es un problema de 5 años, de 3, sino que es un problema histórico. Sí. Las ciudades no fueron diseñadas para que las personas con discapacidad tuviéramos accesibilidad, fuéramos independientes. ¿Por qué razón? Porque históricamente a las personas con discapacidad, y aún existe, sobre todo en el área rural, que a las personas con discapacidad se nos ve como, algunos como que es un castigo divino, como un embrujo que le hicieron a la madre, como que está pagando el karma, como una enfermedad, como un minusválido, un inválido, que eran las palabras que se utilizaban. Después aparece el término capacidades especiales utilizado por la Teletón, pero con el objetivo de dar esa lástima. Y sabemos que tú tienes tus habilidades, tú tienes tus capacidades especiales, y no es porque tengas una discapacidad. Y en mi caso, el hecho de tener una discapacidad no me hace especial, ni mejor que Luis, ni peor que Luis. Cada uno de nosotros tenemos nuestro valor como ser humano, y nuestras habilidades y nuestras capacidades. Entonces, por eso el concepto correcto es persona con discapacidad, centrándose en la persona. Entonces, San Miguel está trabajando. Nosotros tenemos un compromiso con nuestra población. Y si bien es cierto, hay empresas que tienen, digamos, los que tienen 20 empleados, ellos tendrían que contratar a una persona con discapacidad. Pero ¿cuál es el nivel promedio, el nivel académico de una persona con discapacidad en nuestro país? Es baja la escolaridad. ¿Por qué razón? Porque al no tener movilidad no se tuvo acceso a la educación. Los gobiernos del FMLN trabajaron en la política de inclusión, en el tema de educación, y también en la reforma de salud que incluye ya también el eje transversal de discapacidad. Sin embargo, ¿cómo podemos nosotros cambiar un problema estructural, que ya lo dijiste tú, que también tiene que ver con el tema de la educación, para poder ser inclusivo? Pongamos un ejemplo que no tiene que ver con la discapacidad. El salvadoreño en Estados Unidos no bota la basura. Cuando viene a El Salvador, ¿qué hace? Yo no lo digo en tu caso, sino que muchos salvadoreños. ¿Qué hacen? Cuando ya vienen aquí, tiran otra vez la basura en la calle. ¿Por qué razón? Porque aquí no hay una ley o no hay un policía que le exija o que le haga entender a través de una multa que no tiene que botar la basura. Entonces, muchas veces las sanciones nos ayudan a educar a una población que es renuente a entender esta dinámica. Y eso es lo que pasa en el tema de discapacidad. Mientras a los empresarios de buses no se les exija a través de multas, pero que también se les generen las condiciones, porque también hay que comprender, ¿verdad? Hay que comprender que hay que hacer, digamos, un diálogo, pero que beneficie al usuario, en este caso al usuario con discapacidad. Podrán decir, es que ¿cuántas personas con discapacidad van a viajar? Pues desde luego ahorita no lo saben, porque el transporte históricamente ha sido excluyente y discriminatorio. Entonces, en el tema de movilidad es muy importante, y es así que nosotros entendemos que es importante para garantizar una mínima movilidad a las personas con discapacidad que por su condición, su porcentaje de discapacidad, se les genera mayor dificultad para accesar a un empleo, y en este caso para movilizarse. Es necesario garantizar una pensión mínima, una pensión universal diferenciada. Nosotros con Melvin presentamos, y junto al diputado Suazo, presentamos una solicitud de reforma al presupuesto, general de la Nación, para que incluyera una pensión de $150 para las personas con discapacidad. Desafortunadamente no tuvo eco en las demás fracciones de la Asamblea, y el gobierno tampoco, a iniciativa del ministro de Hacienda, sabiendo que la ley de inclusión comenzaba a ser
ley de la República, entraba en vigencia el 1 de enero, tampoco en iniciativa del ministro hubo este esfuerzo de generar condiciones para las personas con discapacidad. No hay financiamiento para esta ley y esta ley necesita financiamiento. Y no es un financiamiento de 100 millones, Luis, desafortunadamente, y tú lo sabes, que vives en un país, primer mundo, que no nos vamos a poner a comparar a querer hacerlo, pero hay que iniciarlo. O sea, ya están las bases. Incipiente. La inclusión de nuestro país, sí. Lo que hay que hacer es darles empujón y profundizarla. Tomarnos de las manos de las alcaldías, indistintamente del partido político que llegue a gobernar en este esfuerzo del 2021. Ya con nuestras alcaldías o nuestros candidatos llevamos como agenda en común el tema de discapacidad y ahí vamos a estar nosotros a la orden para poder coordinar y para poder generar todos los esfuerzos en materia municipal que desde la asamblea y como organizaciones podamos nosotros mejorar la condición de vida de las personas con discapacidad. Las leyes tienen un arma que se llama coerción, ¿verdad? Y cuando las leyes no tienen ese efecto en las personas, son la burla de las personas. Por ejemplo, te voy a poner claro un ejemplo. Para una persona que actúa con nepotismo en el país, la ley te castiga con 4 o 5 salarios mínimos, por ejemplo. Y la persona gana más que eso durante un mes en una forma burlesca, paga la multa y no pasa nada. Correcto. Entonces, cuando la gente ha aprendido a convivir en un país donde se respeta la ley, ¿por qué? Porque la parte sancionatoria, esa sanción no es para burlarse. Por ejemplo, si en El Salvador te ponen una multa de tránsito y tenés la posibilidad de que en algún momento la van a poder condonar, mejor te esperás. Y dice, a rato dan una amnistía, dicen, ¿verdad? Y todas las multas quedan fuera. Y se hace la gente loca y anda un motorista con 500 esquelas manejando, por decir algo exagerado, pero no pasa nada. No, lo detienen y le ponen otra esquela y no pasa nada. Aquí en Estados Unidos la gente aprende a manejar, no porque sea una buena persona, no porque sea un gran capacitado, ¿verdad? Aprende a manejar a la brava, así como oís, a la brava aprende a manejar, porque dice, yo estaba acostumbrado a solo meterle el pie en el país y no pasa nada, pero aquí no, aquí inmediatamente te pone un policía atrás y te pone una multa no de $30, te puede poner una multa grande y duele. ¿Por qué? Porque la gente aprende a respetar la ley a la fuerza. Entonces, cuando este año entra en vigencia la nueva ley para las personas con capacidades con discapacidad, especial, este año entra en vigencia. Sí, 1 de enero entró en vigencia la ley especial Sí, de inclusión. pero imagínate lo que va a significar adecuar las instalaciones físicas. Imagínate lo que va a significar esa parte de contratación, quién la va a verificar. O sea, ¿cómo yo voy a denunciar de que no está cumpliendo la ley una empresa? ¿Verdad? ¿Cómo? Bueno, ahí está. Existe el CONAIPD, que es el ente rector. En el CONAIPD está conformado por 7 representantes del gobierno, por 7 ministros, ministro de Hacienda, ministro de Gobernación, ministro de Educación, ministro de Salud. Estaba la Secretaría de Inclusión, que no sé quién está fungiendo ahora el papel de la Secretaría de Inclusión. También ya no existe. Sí, ya no existe. Y 7 representantes de las organizaciones de la sociedad civil de personas y para personas con discapacidad. Ellos son los que deben garantizar. ¿Y ya se formó esa comisión? Se llama el CONAIPD, Consejo Nacional de Inclusión de la Persona con Discapacidad. ¿Ya está formado ese consejo? Existe desde 1994. Lo que pasa es que siempre ha sido una institución sin garra. Ahí es donde te estoy llevando. Porque correcto. vámonos a la parte de tu propuesta, a la parte ya
de tus acciones políticas. El pueblo salvadoreño tiene una mala impresión de los políticos porque no cumplen. Correcto. Entonces, cuando alguien promete cosas que no son realistas, por supuesto que no va a cumplir. Pero cuando alguien promete cosas que sí son alcanzables, es más fácil cumplirlas. Porque se llama ser realista por sobre todas las cosas y no embarcarse en cuestiones que no son alcanzables. No es cierto que la ley que entró en vigencia este año se va a cumplir como está definida. No es cierto que la Constitución desde 1983 se cumpla a la perfección, va. Eso no es cierto, no se cumple. Correcto. Pero, ¿qué le agregarías a la legislación en general o en qué materias te enfocarías en la gestión legislativa? Bueno, primero por el tema de discapacidad, pues recordar de que para que exista en este caso se pueda incluir, ¿verdad? Porque el presupuesto en el camino se pueden incluir partidas. Se necesita pues tener, ¿cómo se llama? Generar acuerdos políticos, se necesita tener la cantidad de diputados, en este caso 43 votos para poder lograr el objetivo. Yo puedo tener dentro de mi propuesta Alejandro Escoto, Melvin y Melvin Benítez van siendo diputados electos a partir del 1 de mayo, y desde antes, porque ya lo estamos haciendo, vamos a exigir que se incluya dentro del presupuesto como primer paso para el cumplimiento de esta ley, que es una propuesta nuestra, que ya está en la ley, que lo que hay que hacer es hacerla cumplir, y que ese es el punto, ¿verdad? Hacer cumplir la ley, que se genere este presupuesto para dar una pensión universal a las personas con discapacidad. ¿Cuál va a ser nuestro papel? Bueno, también hablar con las organizaciones para que se sumen a este esfuerzo, porque yo no obedece a un carácter ya político, partidario, sino que ya es una cuestión que tiene que ver con cada una de las personas con discapacidad que van a ser beneficiadas y que son, según la última encuesta del CONIPD, más de 465,000, que una encuesta no es exacta, pero que según la OMS, en nuestros países de América Latina, el 10% de la población general tiene una discapacidad. Es decir, si hay 7 millones de salvadoreños, 700,000 tienen una discapacidad. Entonces, nosotros tenemos, definitivamente, estoy convencido, porque está dentro de la plataforma también de las propuestas de nuestros compañeros y compañeras que van como aspirantes a diputados del FMLN, de nosotros de mantener la cantidad de diputados o de crecer en cantidad de diputados. Ellos vamos a estar nosotros dispuestos a acompañar a que se dé esta pensión. ¿Qué va a pasar con los demás partidos políticos? Ahí va a depender de ellos si se van a sumar, y eso es ahí el problema que existe en la Asamblea Legislativa. Si no logramos la aritmética, si no logramos los votos necesarios, por muchas buenas intenciones que tenga Alejandro Escoto, no va a operar. O en este caso, y tú lo has visto, la dinámica del presidente, de vetar todo aquello que no venga de casa presidencial. Fíjate que también en el marco de la pandemia nosotros hicimos una propuesta de ley de alivio financiero para las personas con discapacidad. Tampoco tuvo eco. Solo nuestro partido se sumó a este esfuerzo. Ni Arena, que tiene un diputado con discapacidad, ni el PCN, que tiene una diputada con discapacidad, ni los otros partidos políticos se vieron interesados en dar el estímulo económico, porque déjame decirte que hay muchas personas con discapacidad que, al igual que yo, tienen un pequeño comercio y que por la misma pandemia hemos quebrado, hemos reducido nuestras operaciones, hemos cerrado algunos locales, otros ya no están trabajando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? No queremos un trato preferencial, sí, queremos que se cumpla la ley. En virtud del cumplimiento de la ley, nosotros hacemos esta propuesta, pero desafortunadamente los políticos que dicen no ser políticos, porque eso es moda ahora. O sea, yo soy político sin serlo, ¿verdad? Ese es el discurso del oficialismo. Ellos
tampoco tomaron a bien escucharnos y tomar esta iniciativa de ley. Desafortunadamente cayó en saco roto. Pero dentro de la Asamblea Legislativa podemos tener la oportunidad de cabildear con las diferentes, porque al final tienes que reunirte con Arena, tenés que reunirte con Gana, tenés que reunirte con PCN, SD y PDC y los independientes o los partidos que estén representados para que juntos y unidos nosotros podamos darle una pensión digna a las personas con discapacidad. Eso como primer paso o primera propuesta. Entre la otra propuesta está también lo que es el tema de juventud, las pasantías que eran remuneradas, pero que este gobierno quitó ese programa. A los jóvenes, cuando salen de la universidad, tú sabes que les piden 5 años de experiencia laboral, muchas veces, en los puestos de trabajo, y salen con 23 años, y además les dicen que no sea menor de 30 años. 5 años de experiencia y no menor de 30, y un joven que salga de 23 años, que ha tenido la oportunidad solamente de estudiar, porque hay jóvenes en la universidad que estudian y trabajan, y qué bueno, ¿verdad? Porque ellos se costean el estudio, ellos ya llegan con una experiencia laboral. Pero ¿qué pasa con los que no? Entonces, nosotros debemos de garantizar una ley, un cuerpo legislativo que también va a tener el acompañamiento de nuestros diputados y diputadas para que existan estas pasantías remuneradas, tanto en las instituciones públicas como en la empresa privada. Se hacen acuerdos porque eso ya existía, pero se desarticuló. Pero al hacerlo ley, va a pasar como cuando el vaso de leche era solo un programa y luego se convirtió en ley de la República. Cuando los paquetes escolares fueron un programa y se convirtió en ley de la República. Entonces, esa es otra de nuestras propuestas. Y tampoco podemos nosotros querer abarcar todo, porque sería, como dices tú, hacer promesas que van a ser difíciles de cumplir. Solo ahí tenemos 2 ejes importantes y en el tema de la reactivación económica. Nosotros creemos que es necesario impulsar todo aquello que beneficie al sector formal, informal, a la micro y a la mediana empresa y también a la gran empresa, porque también forman parte de la economía de nuestro país. Actualmente el FMLN impulsó una ley de alivio fiscal, una ley que te dice que te da herramientas para aquel que ha caído en mora, para aquel que pues sí, cuántos meses sin operar y después quebró y cómo va a hacer para pagar los créditos, si tiene 1 o 2 créditos, tuvo que despedir a los empleados también hicieron la demanda en el Ministerio de Trabajo y te ha tenido que pagar, ¿verdad? Por las cesantías, porque eso hay que hacerlo como patrono, hay que darle garantías laborales a los trabajadores y a las trabajadoras. Entonces, pero esas pequeñas empresas que trabajan para Coyol quebrado, Coyol comido, pagarle a la gente y sobrevivir con la utilidad, se generan empleo y se genera una economía de supervivencia. Entonces, esta ley, esta propuesta de ley tampoco ha tenido eco y nosotros la tomamos también como nuestra desde ya para poder cabildear y para poder hacer esfuerzo. Por eso nosotros le decimos a la población que necesitamos mantener o crecer en diputados, porque si bien es cierto, nuestro partido en este momento no vive su mejor forma a raíz de diversas circunstancias externas e internas, lo que te puedo garantizar es que a pesar de eso nosotros siempre hemos estado a favor del pueblo salvadoreño. Se ha legislado a favor del pueblo salvadoreño. Desafortunadamente no tuvimos una maquinaria mediática o no se le apostó a la comunicación efectiva, más que a la comunicación propagandística, porque actualmente tenemos una comunicación propagandística que te venden un puente, que te construyen un puente con luces y todo, ¿verdad? Bien bonito, pero que a los 9 meses ya se estaba prácticamente cayendo parte de esa estructura que fue cara y además no tuvo el rendimiento que decían que iba a servir para 30 años, duró 9 meses. Entonces, esa es comunicación propagandística. Nosotros tenemos que decirle a la gente lo que estamos haciendo y que es real y que es palpable. Eso hay que hacer. Hay muchas iniciativas que muchas veces aparecen inalcanzables, pero yo creo de que el peor error es pensar que no se puede llevar a cabo.
Y ciertamente yo soy de las personas que cree que es cuestión de echar a andar un proyecto para poder desarrollarlo. De lo contrario, te quedas con ese sabor que no lo pudiste hacer. Cuando tú comenzaste en tus actividades personales, eh, dijiste lo voy a hacer porque yo no quiero depender de nadie. Correcto. Y las personas en general, yo creo, las personas en general, siempre queremos tener esa oportunidad de que nos permitan desarrollar las capacidades de acuerdo a lo que nosotros podemos. Y fíjate que hay cosas que son posiblemente iniciativas locas, pero yo digo, imagínate que ese consejo funcionara, pero que no necesitara dinero de presupuestos, sino que fuera autosostenible, de tal manera que pudiera convertirse en un pilar para crear microempresas solamente con personas con capacidades especiales en todo el país, no solamente en un sector, y darles un capital semilla para que arranquen, para que comiencen a hacer actividades específicas. ¿Qué te puedo decir? Fábrica de camisas, fábrica de esto, fábrica de lo otro, fábrica de desinfectante de pisos, qué sé yo. Cualquier cosa. Una actividad productiva que le permita ganar el sustento diario a una persona y que no se convierta en que alguien que le va a regalar el gobierno una dádiva y que después ya no se lo quiere dar y que después se lo atrasa. Si tú tienes una iniciativa y la echas a andar, imagínate qué bonito sería, digo yo, por lo menos yo la veo factible. Si los salvadoreños que vivimos fuera del exterior mandamos al año 5.000 millones de dólares y que de esos 5.000 millones de dólares a cada persona que mandamos dinero nos retuvieran un 1%, son 50 millones al año, Sí. que pudieran servir para que ese 1% que me retienen a mí lo pongan a trabajar en una actividad productiva, en microempresas en todo el país, que permitan desarrollar las habilidades y hacer a las personas con cierta, pero esa sería la condición, que solo trabajen personas con cierta discapacidad. Sí. Y ese 1% a mí al final del año me pudiera generar algún beneficio económico, ¿no? ¿Me explico? ¿Por Sí. qué? Porque además de que puedo sostener una fuente de empleo para mucha gente, ya también yo me pudiera beneficiar si ese 1% se pusiera a trabajar en una actividad productiva. Y esas cuestiones son iniciativas que se pueden dar, son factibles y no le costaría al gobierno ni 5 y no le costaría a la asamblea ni 5, no le costaría a nadie porque ese dinero llega de aquí. Todas las semanas llega dinero de aquí. Y ese dinero fluye y lo conviertes en productivo. ¿Por qué no? Pero como Vaya, no existe voluntad, fíjate bien lo que pasa, pero como no existe voluntad de parte de las empresas crediticias, no te lo permiten, no quieren, porque se les cae el negocio a ellos, ¿va? sí, ¿Me entiendes? tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con muchas cosas. Eh, las ideas son muy buenas, pero hay realidades. El Estado debe de garantizar la salud, la vida, el bienestar de todos y todas las salvadoreñas. Una institución como el CONAIPD, que no ha funcionado, yo estuve ahí, fui crítico estando ahí en el comité técnico, porque el presupuesto era poco y se iba más que todo en salarios. Y Claro. no se generaban las condiciones para generar, para realizar como esos proyectos que tú dices. Pero al final, por ejemplo, suponete tú hacer la propuesta y te tomo la propuesta, la agarro, mira de esos 5.000 millones que vienen, un ejemplo, ¿verdad?, de Estados Unidos,
el 1%, pero ¿quién va a manejar este 1%? El CONAIPD, sí, pero entonces, ¿quiénes van a ser los representantes del CONAIPD? O sea, no tiene que ser un ente que se mete el sector público. No tiene que ser un ente de esos. Pero el punto es que también cuando lo haces meramente del sector privado, y no digo que sea malo. Es que no, pero es que lo tiene que manejar la misma gente. Entonces es como del una gremio. ONG, eso es como una ONG, una ONG del gremio de personas con cierta discapacidad. Dentro de todos esos, fíjate bien, dentro de todas estas gentes que tienen eso, hay gente capacitada en finanzas, sí. Hay gente capacitada en negocios, hay gente que sabe de comercio. Te voy a comentar, mira, el CONAIPD, la naturaleza del CONAIPD incluso no es mala, porque... Pero depende de un presupuesto, ese es el problema. Espérame, Luis, te voy a decir. Digamos que de dónde sale la plata. Aquí la evasión fiscal y la elusión fiscal es el diario vivir del Salvador, y digamos que por ahí puede salir también plata. El CONAIPD tiene 7 representantes del gobierno y 7 representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Para poder tomar una decisión, tiene que haber mayoría. Es importante, es necesario que el Estado forme parte, porque al final, quienes manejan las instituciones del Estado no lo manejan las ONG. Yo entiendo la idea de lo productivo y está bien, pero va más allá de lo productivo, Luis. El acceso a la salud no es una cuestión que vaya a estar en manos de una ONG, no, tiene que estar en manos del Estado, porque es el Estado que tiene que garantizar la salud. La educación pública no puede estar a cargo de una ONG, en este caso, como tú pones, que fuera el CONAIPD, porque la educación pública tiene que estar en manos del Estado. Al final, el Estado, su participación es vital. Lo que hay que hacer es, ¿verdad?, es cambiar a los políticos que no entienden que la dinámica es diferente. Eso es. La Asamblea no maneja ni fondos para hacer proyectos o dan, digamos, alguna partida para ciertas ONG, porque hay una partida que son como los remanentes que utilizan para apoyar a ciertas ONG. De ahí es que cuando Guillermo Gallego fue presidente, le daba a una ONG de la esposa $500,000. O sea, ese es el problema. Por eso, pero a lo que yo me refiero cuando no digo que sea bueno que el Estado meta mano, es porque son temporales. O sea, ellos se van 4 años y se acabó. Después viene otro con otra mentalidad y de un plumazo saca las cosas. Y ahí es donde cambia. Has tocado el problema, has tocado el problema de fondo. Veamos, veamos un país que tú conoces, Estados Unidos. Su política doméstica, lleguen republicanos, lleguen demócratas, no cambia. No cambia. O sea, tienen algunas cuestiones, digamos, los demócratas hacen propuestas un poco más con relación a programas sociales. Vemos a un Bernie Sanders, ¿verdad?, promoviendo el socialismo, ¿verdad?, porque Bernie Sanders es socialista. Entonces, pero como no hay un partido socialista, ellos forman parte del Partido Demócrata. Incluso hay comunistas dentro del Partido Demócrata. Pero lo que es los cimientos no cambian. ¿Por qué? Porque hay una mística y hay una educación política. En cambio aquí, si ni del mismo gobierno, llegó Cristiani, puso su gente. Cuando llegó Calderón Sol, y todo lo que hizo Cristiani, y cada quien ha ido haciendo lo que cree conveniente y no sigue una política pública. Las políticas públicas están diseñadas para 25, 50, 100 años, Luis. Y así ese es el punto. Ese es el punto, que ese es el grueso del cambio que necesita el país. La Asamblea no puede llegar solo a crear leyes que llegue otro gobierno y la vota. No puede llegar a hacer eso. Tiene que crearse políticas de Estado. Y las políticas de Estado son las que vos mencionás, que no se cambian solo por capricho de alguien que llega al poder. ¿Por qué? La política de educación, por ejemplo, no debe quedar a criterio del que llega. La política de salud no puede quedar a criterio del que llega a gobernar.
y le hace los cambios que quiera, le da vuelta a todo el sistema, pero una verdadera política de inclusión, por ejemplo, Correcto. una política de inclusión no la puede votar cualquier gobierno. Yo me recuerdo mucho de todos los cambios de gobierno, han empezado a darle vuelta, así como cuando llegan los alcaldes le cambian de color a la alcaldía. Así funciona. Y toda esa parte es un reto para los que llegan a la asamblea, porque no pueden llegar solamente a ser parte de, sino que tienen que llegar a hacer un cambio de estructura, un cambio real, y que hay dificultades, que hay barreras, sí, pero ahí es donde entra el ingenio y aquello que se puede lograr. Pero siempre la aritmética legislativa traiciona, pero cuando vos propones cosas y no dejas de proponer y te centras en un proyecto, no querés abarcar mucho, sino que hasta que no termines este proyecto, no agarras otro, porque ahí es donde se patina, que se está en la misma rueda y tenemos una ley del agua de 30 años y no sale, como que le están haciendo cocido lento, ¿verdad? Sí. Pero ese es el reto que ustedes como parte de tienen, porque independientemente de lo que lleves para San Miguel, tu función es a nivel nacional, ¿va? Es correcto. Lo que beneficia a San Miguel va a beneficiar a Santana, va a beneficiar a Huachapán, a la Unión, porque al final las leyes son para la República del Salvador. Por ahí es donde va. Y yo quiero, en primer lugar, Alejandro, agradecerte que hayas tomado el tiempo para estar en este día, pues la vez anterior se nos doró la conversación por salud, por tu salud, pero qué bueno que ya estás retomando las actividades. Te deseo la mejor de las suertes y todos los éxitos que puedas tener. Y recuerda que este espacio es de ustedes, cuando gustes, aquí estamos. Y despídete de la audiencia porque ha estado pendiente de toda la exposición que tú has hecho. Muchas gracias, Luis. Sí, decir que habíamos estado programados para el 11 de enero, porque fui a buscar la publicación para hacerla nuevamente, compartirla para que nuestra gente estuviera pendiente de este espacio tan importante. Agradecerte pues tu cordialidad por darnos espacio en tu casa, en la plática. Ha sido una plática bastante productiva y espero pues también que nuestras propuestas sean bien vistas y calen en nuestros hermanos y hermanas salvadoreñas, que este 28 de febrero van a votar, pedirles que voten por Melvin Benítez y Alejandro Escoto, que somos la casilla número 2, una fórmula de juventud e inclusión. Estamos rompiendo paradigmas, estamos rompiendo barreras, estamos nosotros en la dinámica de dar un nuevo frente, somos una nueva generación de políticos y políticas, de luchadores y luchadoras sociales que estamos comprometidos con el pueblo porque de ahí venimos, Así que un saludo a todos mis hermanos y hermanas migueleñas, un saludo especial para las barras del Águila, que ahí vamos para las semifinales, y pues desearles lo mejor y que la bendición de Todopoderoso caiga en todos nuestros hermanos y hermanas salvadoreños, especialmente también en nuestro pueblo migueleño. Todo lo mejor para ti, tu familia. Cuídate mucho, Alejandro. Buenas noches, amigos de la plática. Fue un gusto este día estar con ustedes y nos saludamos mañana en otro espacio más de la plática para todos los salvadoreños. Cuídate mucho, Alejandro. Hasta luego. Buenas noches, bendiciones, Luis. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.